avui ens fa molta il·lusió perquè és un viatge que fa molt temps que volem fer amb professor i per una cosa o altra no hem pogut. Ens va passar que va venir la pandèmia i ja ho teníem tot preparat i es va haver de cancel·lar. I des de llavors hem lluitat per trobar la persona idònia, no? O sigui, hem fet viatges amb grup Espàcia, la Miona, la companya, ha anat amb el grup i hem vist que són itineraris molt interessants. És un país que si tens interès en el continent asiàtic, ara és un dels llocs que s'ha de visitar perquè estan florint i estan també aprenent a cuidar el seu patrimoni i és un contrast en molts sentits interessantíssim. Llavors us presento la professora Liu Jin. Sí. Ella és professora associada a l'Autònoma, és doctora cum laude per la UB en, concretament, Societat i Cultura. Sí. La seva tesi està centrada, jo ho trobo molt interessant, en la societat coreana a Catalunya i a part doncs, és professora de coreà, dedica tota la seva vida justament al que volem en aquest viatge, que és connectar culturalment a Catalunya i la Corea. Llavors, ella ens explicarà una miqueta un panorama general de lo que és Corea, la seva cultura, i parlarem també de l'itinerari. Després, si voleu, teniu preguntes, doncs també estem aquí, ja ho sabeu. Us deixo amb la... Bueno. Hola, encantada, sí. Bueno, entiendo catalán, pero para hablar todavía me da un poco de vergüenza. Así que, pero me puede, bueno, me llamo Oji, pero también me puede llamar como Eugenia o Eugenia también. Sí, hoy he preparado un poco de presentación para explicar, sobre todo, durante el viaje vamos a hacer 5 conferencias. El tema es primero la coreanidad, las características de la sociedad y cultura coreana. Y luego vamos a aprender como un poco de idioma coreano, también de escritura, y después historias antiguas, y después hasta la década de 50, o sea, más bien hasta la guerra de Corea, guerra civil. Y luego, entre la década de 60 y 70, ¿qué pasó en Corea? Bastante parecida a esta historia contemporánea de Corea del Sur y como España, porque en España también hubo un momento donde régimen, ¿no? Franquista. Exactamente. Muy favita. Nosotros también teníamos así, desde 50 hasta 88 teníamos 3 presidentes enseguida de dictaduras. Así que, bueno, luego, sí, vamos a conocer. Y luego, el fenómeno de la ola de cultura coreana. Entonces, antes de todo, para tener un poco de idea, ¿no? Para comparar Corea y España, de hecho, Corea, su superficie es bastante, muy pequeña. Ese tamaño corresponde a Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana, más o menos. Pero fijamos la densidad, 5 veces más. Aquí. Entonces, vamos, y PIB, parecido. Por lo tanto, cuando vamos a Seúl, ya vais a fijar ese edificio. ¿Por qué edificios tan altos? Pisos o apartamentos, ¿por qué son altos? Porque es una sociedad con la población, bueno, digo, la densidad es muy alta, ¿no? Un poco de historia también vamos a aprender porque, bueno, Silla unificada, o sea, la dinastía antigua, su capital está en Gyeongju. Luego vamos a visitar Gyeongju. El Gyeongju era la capital de este país de Silla durante 950 años. Y después vamos a conocer sobre la otra dinastía, penúltima dinastía de Corea. Su capital está en Corea del Norte, entonces esta vez no podremos, pero vosotros sí que podéis, yo no puedo, ¿vale? Y Joseon. Desde Joseon, de ese año, ya Seúl ha sido un gran capital de Corea del Sur. Densidad. Este es un paisaje normal,
¿no? De entre semana, por la mañana. Todo el mundo está llegando para trabajar o para ir a la universidad, etc. Entonces, si esto visualizamos a un mapa, depende de la densidad, ¿no? Seúl, esto es Corea del Norte, Corea del Sur, es un país de las ciudades como si fuera un Singapur. La mitad de población vive en Seúl, la mitad. Seúl y las ciudades satélites. Y la segunda ciudad es Busan, que también está incluido en el itinerario. Sí, y casi la mitad de población surcoreana está Seúl o alrededor de Seúl. Por lo tanto, ¿qué pasa? Entonces, poco a poco tenemos unas ciudades o zonas que están perdiendo, o sea, de población. ¿Okay? Zona de alto riesgo de extinción. Entonces, eso también porque esto os voy a explicar durante la conferencia, porque hay que entender el contexto de historia y también de un poco de política y programas de economía. Entonces, es un conjunto de algo. Pero en resumen, Corea del Sur hasta la década de 90 era un país que muchos coreanos querían emigrar a otros países, sobre todo a Estados Unidos o Canadá o Nueva Zelanda, pero a partir de 90 ya Corea poco a poco se ha convertido como en un país de también destino para los migrantes, sobre todo para los asiáticos. Y de ahí tenemos un poco de tensión. Coreanidad. Entonces, coreanidad. ¿Qué características tenemos? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué es Corea? ¿Qué es coreana? Vanguardismo. Vanguardismo, ¿qué significa vanguardismo? Porque los surcoreanos siempre ponen gran peso a la educación. La educación para sí mismo, pero para sus hijos sobre todo. Sin educación no hay oportunidades. Entonces tiene un gran peso a la educación, pero también que tiene gran ansiedad a la educación. Sí. Son muy competitivos. Por eso, vanguardismo también tiene relación con ¿qué? El neoconfucianismo. El base de filosofía de ese vanguardismo viene del neoconfucianismo. Neoconfucianismo, la capital de ese neoconfucianismo está en Ando. Está en bueno, os enseño luego. ¿Okay? Y luego, bueno, colectivismo es comunidad, etnia única. Estos dos tienen un lazo muy importante porque la etnia única. Los surcoreanos tienen gran orgullo en ser etnia única, con letra única, idioma único del mundo. Pueblo elegido. Por lo tanto, de aquí también crece qué concepto Uri, que Uri significa nosotros. Entonces, en Corea, mi país no, nuestro país. Mi familia no, nuestra familia. Mi gente no, nuestra gente. Así que crean exactamente comunidad. ¿No? Cultura de prisa, o sea, prisa. En coreano es pali. Sí, los extranjeros cuando van a Corea, la primera palabra que van a entender o aprender y hay que aprender es pali. Tengo prisa. Vamos. Pero esta cultura, de hecho, no es como la coreanidad, digamos, tradicional, sino este concepto creó en la década de 60 por la prisa de lograr la modernización y industrialización. Nosotros no teníamos tiempo porque teníamos colonización y guerra civil y luego dictadores, etc. Así que teníamos prisa, literalmente. Sí. Vale, ahora el fenómeno de cultura coreana, series coreanas, película coreana, música coreana, K-beauty también, cosmética hasta belleza, todo, ¿no?
Pero, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Finales de los años 90. Finales de años 90, pero ¿qué pasó? Vale, mira, antes de 1989, los surcoreanos, digo, ciudadanos generales, no podían viajar fuera de su país, fuera de Corea. Entonces, gracias a esa ley, de hecho, se debió a Juegos Olímpicos en 88. 92, ¿dónde? Sí, sí. Y luego, ley de diáspora coreana significa que o sea, la segunda o tercera generación de los migrantes coreanos del mundo podían llegar a Corea para estudiar o para viajar. Esto llamamos ley de diáspora coreana. Gracias a estas dos leyes, en Corea introdujo las culturas extranjeras, pero sobre todo América, Estados Unidos. Y mientras tanto hubo este acontecimiento que es una tendencia mundial, ¿no? En la década de 90 y 2000 establecieron nuevas estaciones de transmisión, entonces necesitaba varios contenidos culturales para poner en la televisión, entonces auge de series, música, etcétera, etcétera. Mientras tanto en Corea debutó un grupo muy importante que es, digamos, esto es el inicio de K-pop, el inicio de fenómeno de música popular de Corea. Luego, entonces el gobierno, pero no solamente el gobierno, sino los, digamos, élites que tienen derecho de toma de decisión, ¿no? Observaron que los jóvenes también pueden ser un consumidor muy importante. De ahí salieron grandes empresas de entretenimiento y aquí. Esto todo pasó dentro de 10 años. ¿Sí? Sí, en resumen, entonces, crisis financiera asiática en Corea, o en China, en Singapur, etc. 97. Mientras tanto, había un boom de la cultura popular de Hong Kong y en Japón y en Corea, y necesitábamos una estrategia para sobrevivir de la crisis financiera. Pero Corea del Sur, Corea del Norte no, pero Corea del Sur, tenemos muy pocos materiales naturales. Lo que tenemos hasta hoy en día, que es recursos humanos. Vía recursos humanos que podemos crear cultura, tecnología, ¿no? Esas cosas. Cultura, tecnología. Por eso ahora en Corea que tenemos este chip, es muy desarrollado. ¿Sabe por qué? Entonces, gracias a la crisis financiera. Entonces, la industria cultural como un motor económico, entonces el desarrollo de la industria cultural de la década de 90 y 2000 en Corea del Sur era como una estrategia para recuperar la economía nacional. Entonces, ante todo, este es muy importante, muy simbólico, del año 98. Este es el Ministerio Primer de Japón, aquí es presidente Kim, Corea del Sur, ¿sí? Antes de 1998, Corea y Japón no teníamos buenas relaciones oficialmente. No oficialmente también, pero sobre todo la cultura popular, ¿no? No podíamos exportar nuestra cultura, ellos tampoco, digo, productos culturales. Pero a partir de 1998, ya, Corea del Sur abrió su puerta al mundo, esto significa al mundo, incluso a Japón. Incluso a Japón. Sí, entonces el presidente, antes de declaración, él dijo en la prensa de rueda, el éxito de la industria cultural de Corea tendrá un profundo impacto en el desarrollo coreano del siglo XXI. Pues sí, que tenía razón, ¿no? Vale, ahora, idioma coreano. ¿Dónde habla idioma coreano? Aunque es Corea. Corea es una parte de China, pero aquí es que se llama Yambian, que es donde viven coreanos chinos. O sea, las próximas generaciones de los migrantes coreanos, que hizo migración cuando
a finales del siglo XIX. Y luego aquí tenemos otras minorías, ¿no?, del mundo. Muy interesante es en Kazajstán y Uzbekistán también hay como esa minoría coreana importante. Perdona una pregunta, ¿está Sí. colocado de mayor a menor los países que se hablan más el idioma coreano? No, de Pues, hecho esto según el orden de la historia. Ah, vale, de acuerdo. No mucho. Vale. Idioma coreano. Idioma no, alfabeto digo. Idioma coreano, claro que hace ya 2000, que existía ya. Solamente nosotros no teníamos alfabeto. Entonces utilizaban Chinese characters, o sea, caracteres, exactamente, caracteres chinos. Entonces este rey Sejong inventó el alfabeto Hangul en 1443, donde en Palacio Gyeongbu. Aquí también vamos a visitar Gyeongbokgung. Gyeongbokgung. O sea, Gyeongbokgung está en el centro de Seúl. ¿esto es dentro de la dinastía Joseon? ¿Ah? ¿Está dentro de la dinastía Joseon? Ah, sí. Vale, es un templo de la penúltima dinastía, que es según Goryeo. Este es un templo muy bonito que está también en el centro de Seúl, que se llama Insadong, que vamos a visitar. Entonces, antes de la introducción del neoconfucianismo, Corea era un país de budismo, como otros países, templos. Y luego, esto hoy en día, ¿qué pasó en el cristianismo? Iglesias. Vale. Casi ahora un poco disminuido, sí, de hecho. Antes casi llegaba a como unos 65% son de cristianos, pero incluido todo católico o protestantes, pero sobre todo protestantes. Esto todos son protestantes. Sí, protestantismo también muy importante para entender por qué Corea del Sur todavía tiene un gran impacto de cultura americana, de Estados Unidos. Protestantismo cuando llegó a Corea, o desde. ¿Por qué? ¿No? Porque vamos a aprender la historia contemporánea del siglo XIX. Sí. El catolicismo también muy importante, pero sobre todo el protestantismo. Sí, consonante. 19 consonantes y también vocal 21. Consonante, ¿cómo ha inventado el consonante? Estos 5 consonantes básicos que imitando los órganos de la garganta o la forma de boca, pero en vocal, las 3 vocales. Bueno, 21 vocales basados en estos 3 elementos. ¿Qué 3 elementos es? Viene de Bito, de Fundación de Corea. Cielo, un punto. Cielo, tierra, humano. Cielo, tierra, humano. A ver. Ok. O sea, esto es cielo. Humano. Este es tierra. Por ejemplo, un A, vocal A, para escribir un vocal A, humano y al lado un cielo. Punto. Esto hoy en día escribimos todo con una línea recta y línea horizontal. Para escribir un O, cielo y tierra. Ahora, ¿cómo escribimos entonces? Así, O. Y la estructura, así, todo. O si, por ejemplo, ya. Para escribir ya, humano, 2 puntos. Ya. Vocales combinadas. Así 21.
21 vocales que tenemos, pasando 3 elementos, cielo, tierra, humano. Cielo yang, tierra yin y humano neutral. Entonces, este es el mito de fundación de Corea. Sí, aquí se nota, no hace falta del todo. Importante es que aquí el padre de Corea, Corea todo, dos Corea, es el hijo de Dios. Este mito es muy, muy parecido a que Jesucristo. ¿No? Jesucristo. De aquí salió qué concepto de etnia única. Durante la ocupación japonesa necesitamos una solidaridad entre coreanos. Entonces, antes en documento no citaba nada sobre esa etnia única, pero durante, ya, si fijamos el año, ¿no? Descendiente de Dangun y luego la única etnia de sangre pura. Única etnia, sangre pura. E incluso ahora quitado, pero antes en Constitución Nacional también ponía una sola nación y etnia única coreana. Etnia única del mundo. Pero esta frase fue eliminado en 2007. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en una sociedad de la diversidad cultural. Este concepto es un poco complicado para entender. Entonces, Corea ahora es dos Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. Antes, cuando decimos la etnia única etnia, sangre pura son Corea, dos Corea. Pero ahora, después de la guerra, después de la división de dos Corea, Corea del Sur necesitaba que hay que redefinir la identidad. Entonces, ¿quiénes somos surcoreanos? Corea del Norte también. Entonces, esa identidad, su raíz está en una cultura o identidad específica, no político. ¿No? Político. Derecha, que utiliza nation, nación. Izquierda, o sea, comunistas, ¿no? Utiliza people, persona. De hecho, persona, el concepto de persona es más universal, ¿no? Pero Corea del Norte primero empezó a utilizar ese persona inmin. Por lo tanto, es muy irónico, ¿no? Siendo un país comunista, pero utiliza una ciudadanía, persona, más amplia, un concepto más amplio. Por lo tanto, Corea del Sur necesitaba otra palabra, no persona. Por eso de ahí viene nation, 국민. 국민. Entonces, sí, hasta hoy en día, ese concepto, 국민. 국민 significa ciudadano del país. 인민 significa ciudadano, o sea, es humano. Humano, ciudadano humano. Gyeongju, vamos a ir a Gyeongju, pero ese Gyeongju también, la capital de Silla unificada, pero más importante es que Gyeongju también es un símbolo de regionalismo. Regionalismo, o sea, tensión entre ciertas dos regiones. Cuando crearon esto? Crearon en la década de 60. Esto también vamos a aprender, conocer. Sí. Plan de Desarrollo Integral del Turismo de Gyeongju, 71, cuando Corea todavía era muy, muy pobre. Ahora, aquí ¿cómo diré? Complejo de Gyeongju es patrimonio mundial de UNESCO. Y Gyeongju está entonces esta parte aquí, y luego después de Gyeongju vamos a visitar a Jeonju, está aquí. Regionalismo, ¿entre qué regiones que tiene esa tensión? Entre estas dos zonas. Sí, vamos a Corea, que sí que se nota un poco de la diferencia de digamos, dialecto o cultura gastronómica, también un poco de, ¿cómo diría? Personalidades también distintas.
Eso todo puramente para ganar la elección presidencial. Hasta hoy en día, sí. Seúl, 경복궁. Aquí es 경복궁. En 경복궁, tres veces al día hacen este desafío de los soldados de Joseon, de la dinastía de Joseon. Pueden mirar performance, espectáculo también, 경복궁. Pero es muy interesante porque es un palacio muy tradicional, pero detrás del palacio hay unos edificios muy modernos. Entonces, este contraste es muy curioso, ¿no? Muy curioso. Y aquí, si tú caminas desde 경복궁 unos 10 minutos, llegará aquí Myeongdong. Hay de todo, puede comprar sobre todo cosméticas, muy importante, muy barato. Una lista. ¿Tiene una lista? Yo siempre una maleta así. Vacía. Sí, vacía. Voy a Corea, una maleta vacía, otra maleta con otra, etcétera. Luego llevo todo con cosmético. ¿Ves? Aquí también. Mascarillas. Mascarillas. Muy barato. 10 mascarillas, ¿cuánto más? 6 euros. Aquí una mascarilla 6 euros, ¿no? Aquí. 4, Seguro. depende. Sí, 3 euros. 4, Por ejemplo, 4,50. con 3 euros puede comprar 5 o 6. Una maleta. Una maleta, etc. DMZ, zona desmilitarizada. Vamos a ir, sí, visitar esta zona muy simbólica de qué? De la división de Corea. Podemos mirar Corea del Norte ahí en los soldados que está ahí. Unos prismáticos. Sí. Vale. Tiene que ser duro. Tragedia. Sí, montaña Sora. Esa montaña, como miramos, que hay muchos templos o escrituras, etc. Sí, sobre todo templos, pero aquí es símbolo de la dinastía Shilla, siglo 7, 8, 9. Entonces luego podéis comparar con entonces templos de ahí abajo en Ando, Busan. Ando, ahora, ¿ves? Entonces como el símbolo de un élite, ¿no? Neo-confucianista, símbolo. Y también este barrio también es Patrimonio Mundial de UNESCO. Sí, Ando. Sí, en el centro. Sí. Y luego 경주. Sí, también Patrimonio Mundial de UNESCO. Sí, 경주 es un poco después de los templos de montaña Sora. Busan, la segunda ciudad coreana, digamos, dice. Busan. El Busan también es muy simbólico de qué? De la época de posguerra y durante la modernización e industrialización. Entonces, Gyeongju es un símbolo, o sea, es centro del ese país de Shilla, y luego Ando es que símbolo de neoconfucianismo. Entonces, Busan es símbolo de posguerra. Porque Busan era capital de Corea del Sur durante 3 años, o sea, durante la guerra coreana. Por eso aquí, de hecho, este mercado que vende no solo mariscos, sino de un poco de todo, entonces aquí sí que ese mercado es para aquellos que han perdido su ciudad natal por la guerra. Hay así como un barrio de la montaña, cerca de la montaña también. Pues, luego, Jeonju también muy bonito. Sobre todo, Jeonju es la ciudad del sabor.
Hay que comer. Ah, el sabor. Sí. Hay que comer ese bibimbap luego, os enseño. 전주. 그다음에 시, 수원. 수원, sí. Este palacio, no, Como la muralla. sí, muy largo. Durante la década, creo que 1600, por ahí. Sí, por ahí. Suon es, aquí también, como vamos en mayo, para pasear es muy agradable. Suon. También, Suon también que tiene un plato muy típico de Suon, de la ciudad. Jeju, isla de Jeju, isla tropical. Maravillosa. ¿Habrá oportunidad de bañarse en el mar? Sí, ahora, bueno, hace frío, pero si quieres. No, en mayo no. En mayo sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a quedar 2 noches y 3 días, ¿no? Y también que tiene su propia cultura gastronómica. Aquí también hay que comer. Maleta vacía y estómago vacío. Aquí están, ¿no? Gastronomía. Es picante. Un poco de todo, pero generalmente es picante, ¿no? Pero se llama bibimbap. Este es el típico plato de Jeonju. Arroz, abajo arroz y verduras y carne y huevo y eso picante, ese rojo es salsa picante. Pero si quieres hay versión de en lugar de picante puede poner salsa de soja. Y aquí, bueno, os explicaré cómo funciona, cómo poner la mesa, la cultura de mesa, ¿no? Siempre necesitamos un arroz, sopa individual y 5 o 6 tapas para compartir, pero hay que incluir carne y pescado. Y importante es que kimchi. Kimchi. El pan. Bueno, porque el kimchi debe ser diferentes cosas, ¿no? Sí, kimchi de nabo, eso, kimchi de col, kimchi de pepino, Sí. también a mí me encanta. Y otro día, ¿De pepino? sí, en verano es bien. Es refrescante. Sí, claro. Y también hacen kimchi de manzana. Ah, sí. Debe ser contraste, ¿no? Ya. Es picante. Y aquello de allá que son las tortitas. Tortitas. Las tortitas. Tortita. Sí. Tortita, cebollina, creo que generalmente lleva calamar o jamba. Mira como las de camarones aquí en España. Sí, en Andalucía que algo parecido, Sí, ¿no? los de camarones. Sí. Camarones, sí. Sí, se hace. ¿Y fideos de moniato? Fideo de moniato, sí, claro. Yo siempre digo, sí. En Jeju estamos 2 días, porque Sí. el tercer día ya nos vamos a Seúl. Son 3 días, 2 noches. Sí, bueno, Tres. bueno, pero de días que estamos en Jeju son 2. Vale, 2 días. Vale, 2 días. 2 días, porque el tercero ya nos vamos. Sí, però per això es diu 3 dies, 2 nits, perquè fas els 2 noches, però te levantas en Jeju Pero no visitas. y no visitas. Bueno, por ejemplo, visitan arriba. Sí. Tiempo que Y ahora- hasta que ahora coja el explicaré. avión, pues depende del horario del avión, hay más tiempo o menos tiempo. Es un día, ¿no? Son 2 días. Sí. El tercero. Este itinerario, no sé si falta alguna de estas aquí, no, ja estava, ¿verdad? Bueno, aquest itinerari l'hem treballat amb temps i creiem que és una proposta molt interessant per diversos motius. Per una banda, perquè veiem la part més moderna, no? Imprescindible, però també històricament visitem zones molt diverses, no? Que deia la rivalitat cultural que hi ha entre Jeonju i Yeonju, jo la pronuncio fatal, perdona. Estem en aquestes dues bandes confrontades però que formen part del mateix país i a més afegim l'illa de Jeju, que és una cosa que molta gent vol visitar però que avui en dia el turismo en Corea de recibir turistas, como no es imprescindible para su economía, no han desenvolupat ni molts guies, i de parla hispana menos,
ni molts serveis, no? I llavors l'illa de Jeju és molt difícil anar amb Sí. guia, és bastant car, llavors normalment en una agència i tal com t'ho venen des d'allà els receptius, fas el viatge normal i Jeju, si vols, doncs ja te n'aniràs tu. Llavors nosaltres hem fet l'itinerari de manera que també ho incloem, sense que sigui una extensió que pugi molt el preu, perquè hem fet una combinació d'horaris, de vols interns i això, i tenim els 2 dies aquests que arribem i ja visitem tot el dia coses, un dia sencer més, i el dia següent ja marxem a Seül per poder descansar una mica i acabar de veure alguna cosa de Seül, no? Que també és una ciutat molt interessant. Llavors, a més d'això, també hem tingut en compte els factors culturals i gastronòmics, que com deia l'Eugene, són molt importants a Corea. Corea, vagis on vagis, hi ha llocs de menjar en la calle, no también, cada zona té la seva tradició, és un viatge gastronòmicament molt interessant, i on ella ha dit, Jeonju, aquí hay que comer, que aquella foto tan maca, hi ha que comer, què has dit? Bibimbap. Doncs nosaltres hem inclòs un taller per aprendre a fer-lo allà, que és com la zona mare del bibimbap, i que si veieu sèries coreanes sempre parlen d'aquest menjar, no? Llavors el cuinarem, també en aquesta ciutat vam a dormir en un sitio tradicional, que això no apareix, perquè és això, que encara no estan acostumats al turisme, no ens fan com una cosa estàndard i nosaltres hem hagut d'anar estirant del fil, aviam què podíem afegir que fos estil Espàcia, no? Llavors, tot aquest conjunt, l'últim, volem amb Turkish Airlines, si no m'equivoco, l'últim dia el vol surt a les 11 de la nit, de manera que això que us dèiem, que sortirem de la illa de Jeju i encara podrem aprofitar temps fins al vol, no? O sigui, aquell últim dia encara compta com a dia de viatge. En altres itineraris el dia del vol no serveix per res, no? Això ho hem tingut en compte també. I llavors el fet d'anar amb una persona, que tu eres de Seül, ¿verdad? Sí. Que encara té molta connexió, no només perquè sigui d'allà, sinó que va constantment, ha dedicat els seus estudis a treballar d'això, complementa molt tot el que és el guia, que també no te vamos a dejar sola com a grup, sinó que hi ha un guia que acompanya tot el viatge a Corea i que, bueno, és un viatge molt complet. Perdó, el guia parla... És de parla hispana, sí. L'Eugene el que fa és que durant el viatge, això la gent que heu viatjat amb professor ja ho sabeu, ofereix algunes conferències culturals que aquí ha fet un tastet dels temes importants a destacar, i durant el viatge, després de les visites, algun dia tenim una sala on es fa una xerrada de 50 minuts i a part és companya de viatge, llavors totes les curiositats que van sortint, a veure on hem arribat, no? Aquestes coses que no entenem, ella fa de vincle entre nosaltres i el viatge. Hi ha la formació de guia, Exacte. d'aquesta forma totes les coses que queden bastant cobertes. És una mica la idea, ja veieu que ho dic amb passió perquè fa molt de temps que l'estem treballant i realment hem estudiat molt el que s'ofereix i hem treballat per millorar i per donar una experiència que realment conozcas el país. No sé si teniu alguna pregunta. Sí. Llavors sortim, ella seria la guia acompanyant des d'aquí o n'hi ha una altra? No. Si arribem a una quantitat de gent, potser des d'Espàcia també viatgem, però com que és un grup reduït i ja hi ha un guia de parla hispana, Professora, acompanya des d'aquí i allà estan rebuts per la guia i llavors estan amb dues persones, la professora i el guia d'allà. Llavors una altra cosa és que veig que hi ha bastant d'itinerari, llavors són molts quilòmetres, no? Perquè, vull dir, veig que es fan moltes nits, una nit aquí, una nit... aquí. Vull dir que moltes nits seguides no es fan gaire. Però això no és un viatge cansat, la Fiona... No, vull dir per quilòmetres. No per cansar físicament, però de passar hores... No, però no és un viatge de quilòmetres. A més, en la majoria de dies anem fent parades i no és un país de grans distàncies. Això tu ho has viscut amb els grups? Sí, no, nosaltres quan vam fer el viatge al maig, que vaig acompanyar jo al viatge, encara que veieu que siguin quilòmetres, anem fent parades pel camí, visitant llocs, llavors no es fa un viatge llarg seguit. És que per conèixer un país es té que recórrer. No, sí, ja ho sé. El que intentem és que el transport sigui còmode, les parades siguin amb temps curt, que no siguin massa hores seguides a l'autocar, i d'aquesta forma anar coneixent
respirant l'ambient, veient-ho tot, i aquesta és Ja, no ho deia perquè de vegades, vull dir, dius, per exemple, vaig a tal lloc, però quan hi arribes ja és a la nit, perquè no Tot t'està això, quasi tot el dia de tot viatge. això ho tenim en compte quan preparem l'itinerari, i també no és el mateix anar amb una lògica de viatge i un trasllat que saben ben bé on t'han de portar, que anar pel teu compte que tots allà No, jo no parlo pel teu compte, acabo de fer un viatge ara i on has anat? he anat a Malàsia i no tinc gaire bon record. Pues, Això ho deia. porque no sé, És que tot és com es configuren els itineraris. A ver, muchas preguntas. Sí. Una, cuando vayamos al Museo de Mujeres del Mar, al museo ya sé que es para bailar. ¿Y hay alguna actuación de ellas de sumersión en el agua? Sí, hay talleres. Hay talleres. Talleres si quieres. ¿Las veremos a ellas sumergirse, sí o no? Esto és una cosa que no és una temporada. clar, això és una cosa que no és que estiguin fent pel turisme. És el que dèiem, no? Que no, a més llegeixo, sobretot, és una zona que té molt de turisme intern, per això és tan famós i tots surten. tienes la suerte de que cuando has ido están haciendo Claro, tengo suerte, Pero también es temporada, ¿no? Sí, pero aparte de eso que depende del momento, o sea, cuando llegues que ya lo han hecho o no, o sea, depende, es como si vas a una iglesia y resulta que hay una boda. Sí. O sea, sabemos que la iglesia hace bodas, pero puede que haya boda o no. Y la siguiente pregunta, ¿pagar con tarjeta Visa es aceptada dentro del país? ¿En Corea? Sí. Sí. Claro, ¿Puede? ¿No hay ningún problema? Bueno, yo lo sé porque en China hay problemas. Sí, però això no té nada que ver. China tienes que ir con Mastercard. Exacto. Ahí accede más que aquí. ¿Sí? Vale. Ya está. Porque, sí, por ejemplo, si vamos a Myeongdong el primer día, a lo mejor también ahí puede Cambiar algo de visitar dinero. exactamente para Es cambiar importante moneda. siempre tener algo de cash, algo efectivo. És com el sempre, si aneu a comprar una paradeta, que la majoria ja tindran de telèfon, però, o una artesania d'un puestito, està bé tenir algo Tener un poco de sempre. efectivo. És un sí. país supercapitalista, Sí. más que aquí. No, Entonces, está tot preparadíssim perquè paguis. Sí. Sí, és una Sí, visita. ho ha dit. Això és una cosa que és un exemple de com treballem nosaltres, no? Jeju és una illa que s'ha magnificat molt per tota la cultura que hi ha cinematogràfica i perquè és com Menorca, no? Per nosaltres, que és molt idíl·lic i és on anem molta gent d'aquí. Però quan estàs allà, si tu el que vols és visitar coses, potser trobes que és una mica buit. No? Nosaltres vam tenir aquesta experiència de dir, bueno, hem vingut a l'illa, està molt bé i tal, i hem inclòs aquesta visita que ells no valoren com que pugui ser interessant per nosaltres. No? I és un museu que està molt bé, vosaltres ja el veu arribar a visitar en l'últim viatge o va ser el grup que va anar sense tu? No, sense mi. Va ser amb el seu viatge que vam veure que realment faltava una mica de xitxa i llavors vam estar investigant i això, fins i tot ens deien, però vols dir? I el grup va anar i els va encantar, no? Doncs tenim en compte totes aquestes coses. D'acord. No sé. ¿Alguna pregunta más para la profesora o a nivel logístico? Volamos con la Turkish, con escala en Estambul, escala corta. Los horarios, lo que ha dicho Diana, nosotras intentem agafar-vos de forma que aprofitem el dia d'arribada i l'últim dia, si el dia sortim a les 10 de la nit o a les 11 de la nit, per tant tot el dia s'aprofita, al matí deixem les maletes al migdia i així tenim tot el dia per disfrutar-lo. I intentem aprofitar tots els moments, encara a més deixant temps lliure, perquè també a la gent els agrada tenir un rato per poder passejar pel seu compte, però el fet quan es fa el viatge amb professor, el professor també proposa coses per temps lliure. Voleu fer això o l'altre perquè no es perdi. Que a vegades hi ha gent amb alguns viatges quan diem tiempo libre, o queden en l'habitació o xoquen entre les parets. Llavors sempre proposem més coses per fer i així aprofitar aquest temps. Una cosa, al fil d'això, dels hotels, estan en llocs cèntrics o bé estan en una punta de la ciutat que si vols sortir d'una volta dius, ostres, ara... Depèn, hem posat el que creiem que és la millor opció en cada cas perquè altra vegada.
i Corea és un país que encara no està pensat pel turisme. Llavors, moltes de les zones que es visita, sobretot en poblets, són zones, això es diu en favor seu, en realitat, que estan bastant preservades i que els hotels no estan en aquella zona. Llavors, sempre s'ha pensat també l'itinerari de quan arribem a la ciutat, que el cotxe aquell dia ens deixi al restaurant per sopar i després ja anirem a l'hotel, no?, per poder gaudir dels llocs. Hi ha hotels que sí, Busan, Seul, estan molt ben connectats. Hem afegit l'allotjament tradicional de Jeonju per poder tenir l'experiència d'estar en la part bonica històrica. Llavors també està pensant. Sí que no és com en altres països que pots triar tot arreu allotjar-te en el casc antic. Sí, sembla mentida, però no hi ha allotjaments bons, No hi ha renta. però estan molt ben comunicats. Encara l'hotel que està lluny està a 10 minuts en un taxi, caminant mitja hora, si vols tirar-se de les cames. No és res prohibitiu. A més, com anem amb guia i amb la professora i així, sempre ens poden orientar i dir-nos com ho tenim que fer i com no ho tenim que fer. ¿Y el inglés, Amelia? ¿Inglés? Sí. A ver, depende de la ciudad, por ejemplo. Sí. Yo diría que por la montaña, Sora, está en Sokcho, se llama Sokcho. Esta ciudad es difícil de encontrar persona que habla inglés, pero en Seúl, incluso Busan, sí que un poco, relativamente fácil de encontrar gente que habla inglés. Sí. Pero sí, inglés, pero tenemos 2 guías, ¿no? Ahí. Sí, el guía de acompaña. Sí, exacto. ¿Qué querías decir? Sí. Por ejemplo, esto sí que está en el centro, ¿no? Sí, es lo que digo. Seúl, Busan, donde hay opciones, són hotels que estan molt ben localitzats. Però a Jeonju, per exemple, no hi ha l'opció. No hi ha opcions. Però ja està pensat, perquè sí, la millor opció d'allotjament i dormir bé i esmorzar bé, i aquell dia em sembla que tenim el sopar. O sigui, els sopars també estan pensats respecte a si l'hotel està cèntric o no està cèntric, doncs aquell dia ja ens portem a sopar nosaltres amb el... Doncs que tens una formació.